Amigas, amigos, muy buenas tardes. En este programa de Emprender con Javier vamos a conversar el día de hoy con Robert Wright, un ecuatoriano, emprendedor, empresario, pero un ecuatoriano que ha ayudado a romper paradigmas. Un ecuatoriano que está produciendo vino en el Ecuador, lo que se conoce como el paradigma o la paradoja, que es como romper esa lógica de lo que estamos acostumbrados a hacer. Robert, muy buenas tardes, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Si me permites hacer una breve reseña, Robert es presidente de Bodega Dos Hemisferios, que justamente es la empresa que produce vino, Dos Hemisferios. Es miembro de varios directorios, preside The Wellness Group, es CEO de Tracklink de Latam, miembro del directorio de algunas empresas como Seguros Confianza, Fundación Niños con Futuro, la Fundación Enseña Ecuador, Diseña Futuro. Entonces, sin duda va a ser un diálogo extremadamente ameno, además de hablar de vino producido en el Ecuador. Muy buenas tardes, Robert, ¿cómo estás tú? Buenas tardes, Javier. Muchísimas gracias por la introducción y muchísimas gracias por tenerme acá. Encantado de conversar no solamente de los vinos, sino de cualquier cosa que pueda ser de interés, digamos, para todo el mundo. Sin duda. Y mira, el tema de emprender es una comunidad a la que queremos ir generando, porque tenemos ese talento en los ecuatorianos y fundamentalmente las ecuatorianas, porque las que más emprenden son las mujeres ecuatorianas y nos hace resaltar como número uno en el mundo por ese talento de nuestras mujeres que se deciden emprender, pero que sin duda, como tú lo hiciste, también tienes esa experiencia de la dificultad que es iniciar en algo nuevo. Y en el caso tuyo, y eso quisiera que nos puedas contar en mayor detalle, iniciaste en algo que no había una trayectoria en nuestro país. Cuéntanos cómo fue eso, cómo fue esa decisión de comenzar a producir vinos acá en el Ecuador y ese andar que tengo entendido ya has pasado los 10 años. Sí, bueno, quien comenzó la empresa fue mi papá, el emprendedor loco, porque mucha gente lo tildó de loco al tratar de hacer vinos en el país. Fue mi papá, que en el 2004 trajeron plantas de Argentina, Malbec y otras más, para ver si se podía dar vino en el país. Él siempre pensó que con las condiciones del país, a pesar de que había mucha gente que le decía que iba a ser imposible porque no se daban las condiciones supuestas para tener buena uva, para que posteriormente esa uva de calidad sea buen vino, él dijo: Ecuador tiene todas las condiciones para dar un montón de frutas, un montón de cosas de muy buena calidad, ¿por qué no el vino? Y así comenzó. Se trajo plantas en el 2004, la primera cosecha, que fue el 2005, todavía con poca uva, porque la planta de la uva se toma normalmente, y yo digo normalmente porque en Ecuador las cosas suceden de manera diferente, normalmente pueden tomar hasta 4 años ya para que comience a dar fruto de calidad y fruta con bastante cantidad también. Acá en 2005 fue todavía una cosecha baja. En esa cosecha intentó con un enólogo chileno hacer vino y él considera que ese primero fue un brebaje con el que casi tira la toalla, pero dijo: vamos a hacer un intento más a ver si es que podríamos tener en verdad uva de calidad. Y en el 2006, con la segunda cosecha, ya con bastante más calidad, y voy a comentar más adelante las distinciones específicas de Ecuador en relación al vino, pero ya con el 2006 y un enólogo argentino a quien le dijo que él lo que quería era hacer vino de calidad, y quien le dijo que le había puesto la vara bastante alta, se hizo el primer vino realmente que salió al mercado en el 2008, y él con este vino, que se llama Paradoja todavía, y la primera cosecha de Paradoja fue 2006, lo llevó a catas a ciegas donde normalmente habían vinos de entre 30 y 100 dólares, y compitió con vinos que tenían 60, 70, 80 dólares, y ganó esa cata. Y ahí fue que dijo: hay potencial en Ecuador, y comenzó eso que fue en principio un hobby a convertirse ya poco a poco en un negocio. Y sí, ya tenemos más de 10 años, como ves, las primeras plantas en realidad fueron 2004, y bueno, ahora ya tenemos en realidad más de 37 hectáreas, casi 38 hectáreas plantadas con 12 diferentes cepas,
con los que hacemos más de 30 etiquetas, y actualmente tenemos ya 37 premios, no solamente bueno, hay unos premios que son nacionales, pero la gran mayoría son internacionales. Y también tenemos nosotros varios de nuestros vinos en algunos países. Nosotros hemos ido poco a poco en la exportación, pero particularmente a mí me enorgullece mucho que varios de nuestros vinos están en restaurantes en Alemania con estrellas Michelin, y este año entramos a un restaurante que tiene 2 estrellas Michelin en Colonia. Qué maravilloso. Y como tú bien lo has dicho, y quienes hacemos agricultura en el Ecuador, sin duda la palabra que tú dijiste es precisa, no es normal. ¿Por qué? Porque realmente tenemos un país bendecido, un país maravilloso. ¿Cómo esas condiciones de clima, de ubicación, de temperatura, de deltas térmicos, de suelo, hacen particularmente especial a la uva de 2 hemisferios que te ha permitido ganar premios a nivel internacional? Ahí voy a hablar de algunas cosas súper interesantes, ¿no? Porque yo te diría que al principio las cosas que nos decían que no teníamos han ayudado a tener diferenciación y hacer nuestras uvas y nuestros vinos únicos. En principio, por ejemplo, nos decían que la amplitud térmica nuestra no existía, y en realidad donde estamos sí existe. Tenemos una variación térmica interesante entre el día y la noche, gracias a la corriente del Humboldt, por ejemplo. Eso como un punto. El otro punto era que la temperatura y humedad constante de todo el año en promedio también iba a ser un problema, y más bien eso nos ha ayudado a tener uvas maduras y siempre maduras, y eso le da polifenoles de mejor calidad, le da también cosas específicas a la uva que ha ayudado a que, como digo, pues tengamos un mejor vino también. Y tal vez una de las cosas que también todo el mundo decía que era un problema era tener 2 estaciones en lugar de las 4 estaciones normalmente que se tiene en vino, y eso en cambio nos ha ayudado a tener vinos como el más premiado nuestro, que se llama Enigma, que tiene 2 cosechas del mismo año en la misma botella. Hay una parte de la cosecha que se pone en barrica y después ya se junta con la segunda parte de la cosecha. Entonces todas esas cosas han hecho que en principio tengamos un ADN. Nosotros decimos que tenemos nuestros vinos con ADN de la mitad del mundo, porque se nota también en los aromas y en las notas que tenemos muchas cosas de Ecuador: piña, banano, coco, varias de esas cosas que están aquí, rosas inclusive, también se percibe en aromas en varios de nuestros vinos. Son cosas específicas de Ecuador. Y en el camino nos hemos dado cuenta de que hay otras cosas más que también son específicas nuestras y que nos hacen únicos. Por ejemplo, la cercanía al mar hace que tengamos brisa marina, con lo cual nuestros vinos tienen un toque de salinidad. Y yo, por ejemplo, no conocía mucho de estas cosas, pero hay espumantes españoles muy reconocidos en el mundo que compiten con los mejores champáns del mundo, que hacen su distinción en ese tipo de cosas, en la salinidad, por ejemplo, de su vino, la percepción de salinidad de sus vinos. Nosotros tenemos suelos calcáreos, por ejemplo, en donde también esos suelos son muy utilizados en varios de los viñedos muy importantes. Y otra de las cosas también que a mí me llamó muchísimo la atención es que el viñedo donde estamos en algún momento estuvo bajo el mar, y tenemos fósiles marinos que también le siguen dando cosas adicionales. El agua que utilizamos, una parte viene también de los Andes, es decir, hay una influencia también de los Andes en los vinos con el agua que utilizamos para el riego de las plantas. Es decir, hay un sinnúmero de factores de Ecuador que hacen que nuestros vinos sean únicos y que tengan ese ADN de Ecuador, ese ADN de la mitad del mundo. Qué lindo escuchar eso. Y ustedes, Robert, emprendieron en una actividad que extremadamente tradicional, histórica, que es el vino. El vino, desde la Biblia y mucho antes, es una bebida emblemática en la historia de la humanidad. Pero tú lo has hecho en muy pocos años, en condiciones en las cuales antes en nuestro país, pues yo no recuerdo, no sé si tal vez tú en tus investigaciones llegaste a saber de alguien que haya hecho vino antes en el Ecuador, pero al final del día ustedes pasaron de esa idea a una actividad económica que ha trascendido, que nos ha hecho famosos en el mundo. Con cada vez que tú ganas un premio como 2 hemisferios, nos estás haciendo a todos los ecuatorianos generar un reconocimiento a nivel mundial. ¿Qué le puedes decir a quienes nos están viendo en cuanto
cuando ingresas a un negocio tradicional, como estamos mencionando en este caso, el tuyo, el vino, pero tú ahorita brevemente nos has resaltado algunos aspectos que hacen único a tu producto, al vino tuyo. ¿Qué le puedes decir a las personas que quieren emprender, aunque sea en actividades tradicionales, pero de qué manera buscar esos elementos diferenciadores? ¿Cómo lograron ustedes resaltar esos elementos que hacen diferentes al vino producido por dos hemisferios? Quisiera comenzar diciendo que sabíamos que nos iba a tomar tiempo por un montón de cosas. Como bien mencionaste, Ecuador no tiene mucha historia, y digo no tiene mucha historia porque sí hay otros viñedos, aunque en tamaño son bastante más pequeños que nosotros, sí hay otros viñedos que inclusive estuvieron antes que nosotros en Ecuador. Y sabíamos que nos iba a tomar mucho tiempo, porque una de las cosas inclusive todavía que nosotros vamos aprendiendo en el camino, en el campo sobre todo, es cómo se comporta la planta acá en Ecuador, que es completamente diferente que lo que pasa en otras partes del mundo. Una de las cosas, por ejemplo, que nos dimos cuenta es que para nosotros y para tener mejor calidad y cantidad, es necesario dejar las hojas o varias hojas en un proceso que normalmente y tradicionalmente en el mundo se llama como deshoje, es decir, todavía sin haber cosechado se va quitando hojas para que le llegue más luz a la fruta. En nuestro caso dejamos muchas de esas porque es necesario mantener eso y eso le da inclusive mejor calidad a nosotros. Y lo otro que nos dimos cuenta también es que cuando comenzamos a sacar nuestros vinos, nos comenzaron a describir muchas cosas que no lo habíamos puesto en realidad en blanco y negro, pero sabíamos que era importante y poco a poco lo hemos descrito, diría yo, que de mejor manera. Es que nuestros vinos tienen cosas que son únicas. Y en un mercado tan tradicional como el vino, en donde normalmente la diferenciación se da por país, ¿no? Y la cepa de cada país, y de ahí, bueno, resaltan cada una de las marcas de cada país, pero para tener una idea, Argentina es muy reconocido por Malbec, en Estados Unidos, por ejemplo, California, muy reconocido por Cabernet Sauvignon. Nosotros teníamos que comenzar a entender qué nos hace a nosotros diferentes, y ahí comenzamos a contar las historias de cada una de esas cosas diferentes y esas notas y aromas particulares nuestros, ese ADN de la mitad del mundo que te menciono. Entonces, fue muy importante contar las historias, contar estas historias inclusive de fracasos, porque hubo varios fracasos también en el camino, varias plantas que trajimos de diferentes cepas que no funcionaron. Una de esas, por ejemplo, Carmener, que bueno, Carmener ahora es reconocido una de las cepas de Chile, pero Carmener trajimos, intentamos hacer con Carmener y Carmener no funcionó, y simplemente nunca se dio Carmener acá. Hicimos varios procesos diferentes también para entender cómo hacer mejor nuestros vinos. De ahí salieron cosas nuevas, por ejemplo, en pandemia, haciendo un experimento en principio, uno de nuestros enólogos quería tener más concentración en uno de nuestros vinos tintos y le hizo lo que se llama un sangrado en el proceso de fermentación, todavía cuando no agarra el color en el tinto, no sé si conocen, pero en el tinto lo que le da el color y el cuerpo y demás es la cáscara, la piel, y se lo deja en contacto la piel con el líquido durante mucho tiempo para que pase eso. Este sangrado lo que hace es que le quita todavía cuando esté en color medio rosado, digamos, ¿no? Todavía en esa transición del líquido medio transparente al tinto, le hace un sangrado y ahí dijo, oye, eso podemos hacer rosé. Y hay un sinnúmero de experimentos que también han venido en el camino y que siguen a nosotros ayudándonos a ver qué funciona mejor, qué cosas hacen que nuestros vinos sean diferentes y qué otras cosas podríamos hacer en el camino. Entonces, hay varias cosas, ¿no? Primero, sabíamos que iba a tomar tiempo. Segundo, tenemos una mentalidad de experimentación constante para ver qué funciona en el campo, qué funciona haciendo el vino, qué nos hace diferentes. Hay un tema de posicionamiento muy importante también. Ecuador no tiene muchísimo reconocimiento en el mundo, entonces tenemos que encontrar ese posicionamiento con claridad que nos hace únicos para que la gente distinga los vinos ecuatorianos. Y lo otro es que hay experimentación también en productos. En diciembre, por ejemplo, sacamos un vino anaranjado, no sé si tú habías escuchado alguna vez de un vino anaranjado, y tenemos un vino entonces que hicimos con un proceso especial
de oxigenación controlada, que se llama, con maceración también de uvas blancas con la piel, que eso tradicionalmente en la uva blanca no se hace. ¿Y cómo lograste ese color anaranjado en ese vino? ¿Perdón? ¿Cómo lograste ese color anaranjado? ¿Cómo lograste que se dé ese color en este vino particular que nos estás mencionando? Hay un proceso súper interesante que se hace en dos partes de hacer el vino. El primero es que en los blancos normalmente lo que se hace es que se extrae el líquido y se hace el proceso de vinificación con el líquido sin contacto con las pieles. Eso es lo tradicional. En este caso se deja y se hace maceración, se llama, maceración con la piel, es decir, que se mantiene y le da, le comienza a dar algunos aspectos del color, pero también le comienza a dar taninos de la uva blanca y cosas particularmente de la uva blanca, aunque en diferente cantidad que la tinta, le comienza a dar cosas específicas. Y también se hace un proceso de oxigenación controlada, en donde se le va dando también un poquito más de espacio de contacto con aire para que se vaya poniendo este color anaranjado, ¿verdad? Y hemos terminado con un vino que es color naranja, que para mí fue una novedad y fue uno de los experimentos que te comento que hacemos constantemente y que ha resultado fantástico. Son ediciones limitadas que hacemos y que hace el enólogo particularmente con 400, 500 botellas. Pero eso es parte de seguir experimentando y encontrando procesos también, porque en el vino pues tienes lo que haces en el campo, lo que haces en el proceso de hacer el vino también y lo que puedas darle con barricas y con diferentes potenciales elementos que están en el proceso de hacer vino. Todas esas cosas para nosotros sigue siendo un laboratorio de experimentos y ver qué funciona, qué no funciona, qué le da mejores cosas a la uva, al vino. Y eso es, sí, como te digo, ¿no? Es una constante experimentación. Y permíteme resaltar tres elementos que tú has mencionado. Mencionaste la paciencia, es decir, la perseverancia que tú al iniciar un emprendimiento tienes que mapearla y tenerla muy presente. El otro elemento que mencionaste es la innovación. Cómo ustedes han ido desarrollando a través de experimentación, a través de búsqueda de información, seguramente ensayo y error, cómo fueron innovando los productos. Y la tercera, el tema que tú mencionas de la historia, ¿no? Y ahí quisiera más bien preguntarte, Robert, ¿cómo lograron ustedes generar esa conversación, ese canal entre tus clientes para que te cuenten esas historias, esas experiencias que tienen al consumir tu producto, para que luego tú vayas generando ya esa historia para contar a otros clientes potenciales nuevos? Ahí hay dos partes de la historia, ¿no? Lo que percibimos de nuestros clientes, y no solamente al probar el vino, sino también hasta a hacer la experiencia de la visita al viñedo. Nosotros tenemos el viñedo abierto para que el público vaya. Evidentemente eso cuando no llueve en el viñedo, porque cuando llueve es bastante complejo entrar. Entonces más o menos estamos desde mayo a diciembre, a enero, dependiendo de las lluvias, abiertos al público para que puedan ir y tener la experiencia completa. Y también está las historias que contamos de todos los procesos que te he comentado, de cómo comenzó Paradoja, cómo comenzó Enigma, que fue, como te mencioné, el vino más premiado nuestro blanco. ¿Qué sucedió y qué ha venido pasando con todo esto? La historia de Enigma es súper interesante. Fue nuestra primera cepa blanca, que estaba aquí viendo a ver si iba a ser buena o no. Mi papá decidió ponerle el nombre Enigma porque en verdad era un enigma a ver qué iba a suceder. Y el enólogo decidió que iba a dejar una parte en barrica y otra parte fresco, juntar los dos de la misma cosecha, y dijo, bueno, veamos qué tal nos va. El primer concurso de ese vino fue en Quito, en la Gala del Vino, y ganó plata. Y él ya se había llevado una botella a Argentina, porque Abel Furlan, que es el que te comenté, el argentino que vino y nos ayudó en el 2006, se había llevado una botella que quería probar y tomársela con su esposa, pero al escuchar que había ganado plata y estaba tan cerca Vinandino, que es tal vez, yo te diría que podría ser el concurso más importante de vinos de Latinoamérica, decidió meterlo a concursar. Los de Vinandino le dijeron que con una sola botella
tal vez iba a ser muy difícil, a veces pasan problemas con corcho o no iba a poder presentar si es que hubiese ganado algún premio la botella per se. Y a él en realidad le dijo, no importa, yo quisiera ver si es que hay alguna posibilidad de ver el nivel en donde está este vino. A él le encantó, había ganado plata en Quito, entonces dijo, bueno, metámoslo y veamos qué tal nos va. En la premiación, primero pues se lanzan los de bronce, después los de plata. En los de plata dijo, bueno, tal vez aquí hay una posibilidad. Pasaron los de plata y se distrajo conversando hasta que después ganó oro Enigma. ¡Felicitaciones! Y él había, una anécdota que él cuenta es que él había llevado la botella sin etiqueta, no tenía etiqueta, la tuvo que imprimir en su casa para poder al menos hacerla entrar y que no se pierda entre otros vinos, ¿no? Entonces hay todas estas historias las vamos contando historias como la de Tomás Carlos, como cuando mi papá, porque mi abuelo que todavía vive, él ha sido uno de los que más lo ha empujado a seguir y a seguir y a seguir emprendiendo y a seguir yendo adelante con los vinos y haciendo experimentos y demás. Mi papá le presentó a mi abuelo un vino en su honor, con su nombre, se llama Tomás Carlos, y es un vino con un blend de 6 cepas, porque ellos son 6 hermanos, y también cómo sucedió este proceso de hacer ese vino, y así tenemos en realidad un sinnúmero de historias, y todas esas las vamos contando en redes sociales, las vamos contando en Twitter. Yo particularmente en Twitter voy contando varias de estas historias, los experimentos que han funcionado, los que no, etcétera. Esas son las maneras de ir contando las historias, ¿verdad? Hay varias historias y varias cosas que, como te comenté, nos hacen únicos y seguimos contándolas. Claro, y Robert, tú mencionaste que puedes compartir esa experiencia con quienes te visitan. O sea, ustedes son una empresa abierta, alguien que quisiera conocer el viñedo, catarlo. No sé si es que ahí también quien te visita puede tener una experiencia de cata de vinos y tal vez alguna introducción al mundo de los vinos y que te cuenten las historias. Sí, de hecho, lo que hacemos por la experiencia del viñedo es una experiencia que está curada y definida, bastante específica. Al llegar al viñedo hay piqueos y hay un primer vino de degustación. Después de eso se va al campo a entender un poquito qué pasa en el campo en Ecuador, por qué tenemos dos cosechas al año, qué es lo que hace que nuestros vinos tengan esas notas y aromas que te comenté anteriormente. Posterior a entender toda esta parte de la parte del campo, se va a la planta. En planta se explica todo el proceso, desde que llega la uva y por qué tenemos que meterla dentro de cámaras de frío al menos durante un día, para que después ya vaya al proceso de quitarle la parte leñosa. Es decir, si tú ves pues un racimo, tienes pues las uvas y tienes la parte leñosa, y tenemos unas máquinas que lo hacen automáticamente. Después de eso, cómo llevas tú, en el caso de las uvas tintas, que es necesario romperles la piel un poquito nada más y no extraerle el jugo, porque necesitas tener la piel y el contacto líquido con la piel. ¿Cómo llevamos todo eso a los tanques de acero inoxidable para comenzar el proceso de vinificación? En el caso de las blancas, a diferencia de lo que te comenté hace un ratito, hay un globo que va inflándose, que es lo que comienza a extraer el jugo de la blanca, porque normalmente como te comenté, las uvas blancas no se quedan en fermentación con sus propias pieles, sino que se hace el proceso solamente con el líquido. Y de ahí también, ¿qué es lo que hace el enólogo para identificar qué vino puede ir a guarda, qué vino no va a guarda, qué cosas en relación, por ejemplo, al laboratorio va midiendo constantemente, el color, los polifenoles totales y un sinnúmero de cosas que va haciendo el enólogo? Y de ahí también ver el cuarto de barricas. Hay un cuarto exclusivamente de barricas, y tenemos vinos que van 6 meses a barrica, como vinos de 24 meses en barrica antes de ser embotellados. De ahí el proceso de la botella, y también se explica por qué en varios de nuestros vinos, a pesar de haber ya tenido el proceso de hacer vino, pasar por barrica 24 meses, todavía es necesario tener 12 meses en botella antes de salir al público. Y a eso me refería también con paciencia. Varios vinos nuestros se cosechan en 1 año y 3 años, 4 años después recién
se los está comercializando, ¿no? Qué interesante y qué grato diálogo que hemos tenido. Robert, felicitarte por lo que ustedes están haciendo en este negocio, pero felicitarte por lo que están haciendo también en nuestro país, de llevarlo a que sea reconocido, en este caso con el vino. Pedirte que nos puedas dejar un mensaje, Robert. ¿Qué le puedes decir tú a quienes quieren emprender o a quienes ya lo han hecho y se encuentran con las dificultades que son muchísimas cuando emprendes? ¿Qué mensaje nos puedes dejar a esos jóvenes, a esas personas jóvenes de espíritu que quieren hacer esa innovación, ese desarrollo, ese ser independientes económicamente? Bueno, lo primero tal vez es que, como dije, el emprender no es necesariamente fácil, es de muchísima experimentación y los planes que son necesarios también son de mucho aprendizaje. Es decir, las cosas que uno pone en papel cuando vaya al campo, cuando vaya a la operación, a donde las papas quemas, ahí en realidad hay información muy importante para ir resolviendo los problemas que hay en el camino. Todos los problemas se pueden resolver, hay que tener esa mente abierta de poder de seguir haciéndolo y de seguir experimentando. No hay mejor cosa que estar ahí con tu consumidor y entender bien qué es lo que le gusta, qué no, qué es lo que puedes mejorar o necesitas mejorar para que te prefieran. Y finalmente, para mí, tal vez lo más importante, si uno quiere hacer algo, tiene que en realidad darle progreso a ese cliente, es decir, lo tuyo tiene que hacerlo sentir de una manera diferente o que tenga una mejora de lo que actualmente está acostumbrado para que te prefieran. Y eso para mí es clave. En nuestro caso con los vinos es esa percepción distinta en nuestros vinos que hace que quieran probarnos y que una vez probados pues nos sigan comprando nuestros clientes. Amigas, amigos, emprendamos, vale la pena.